El constitucionalismo español es el reflejo de la historia de España durante los siglos XIX y XX. Los textos legislativos que conforman este constitucionalismo van desde el Estatuto de Bayona de 1808 hasta la Constitución Democrática de 1978. Y aunque en su totalidad no son constituciones, sí forman parte de la historia del constitucionalismo español. En 1808, Napoleón presenta el Estatuto de Bayona. En 1812, las Cortes promulgan la que es considerada como la primera Constitución española. Durante la regencia de María Cristina, se proclama el denominado Estatuto Real de 1834, que es suplantado por la Constitución Liberal de 1837. 7 años después, en 1845, esta es anulada por una Constitución más conservadora y que a su vez, en 1856, es reformada con tintes progresistas, pero este texto no llega a ver la luz. Será en el año 1869 cuando se instaure un nuevo texto constitucional de ideas progresistas. Con la proclamación de la Primera República Española, en 1873, se elabora un proyecto federal que nunca llega a promulgarse. Tras la caída de la Primera República, en 1876 se instaura una Constitución conservadora, que perdurará hasta la llegada de la Segunda República y será suplantada por la Constitución de 1931. Durante el franquismo hay un vacío constitucional, y es en 1978, en plena transición, cuando se redacta e instaura la Constitución Democrática, vigente en nuestros días. Nos centraremos en 5 de las principales constituciones españolas: la de 1812, la de 1845, la de 1869, la de 1931 y la actual, aprobada en 1978. La Constitución española de 1812 es conocida como la Pepa. Su importancia reside en que es la primera constitución promulgada en España, y además también por su contenido, de los más liberales de la época. También es la más larga del constitucionalismo, formada por 384 artículos. Durante mucho tiempo fue símbolo del liberalismo español en contra del absolutismo. Sus principios constitucionales se basan en la soberanía nacional y en la división de poderes. El poder legislativo es unicameral y formado por diputados electos, elegidos mediante un sufragio universal indirecto, es decir, no todos los españoles tenían derecho a voto. El poder ejecutivo estaba liderado por el rey, persona sagrada e inviolable que nombra a sus ministros, mientras que el poder judicial se basa en códigos y fueros, teniendo siempre muy presente la figura del rey, que tiene potestad para sancionar, indultar o vetar leyes. Se reconocen derechos como el de la propiedad privada, la seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la igualdad. También se reconoce la libertad de expresión, excepto en temas religiosos, y en cuanto a la religión, solo se reconoce la católica. La Constitución de 1845 se caracteriza por su conservadurismo. Se basa en una soberanía que reside en el rey y en las Cortes. El poder legislativo es bicameral, formado por un Senado nombrado por el rey y un Congreso elegido por el pueblo en base a un sufragio censitario. Sobre ambas cámaras tiene gran influencia el poder ejecutivo, formado por la figura inviolable del rey y sus ministros. En cuanto a los derechos, se mantuvieron prácticamente los de la Constitución de 1837, aunque leyes posteriores regularon muy restrictivamente los derechos y las libertades. En cuanto a la religión, este texto manifiesta la catolicidad del Estado. La Constitución de 1869 es caracterizada por su progresismo gracias a las reformas que puso en marcha. Sus principios se basan en una soberanía nacional, una monarquía constitucional y en la división de poderes. El poder legislativo es bicameral y tanto el Senado como el Congreso son elegidos por el pueblo. Por primera vez en España se reconoce y se pone en práctica el sufragio universal, eso sí, masculino. El poder ejecutivo es liderado por el rey y sus ministros. El poder judicial se basa en la unidad de códigos y fueros y se introduce la figura judicial de los jurados. En cuanto a derechos y libertades, este texto reconoce la libertad de imprenta, el derecho de asociación y de reunión. Además, aprobó la democratización de los ayuntamientos y la reforma de la enseñanza. En el tema religioso, reconoce el catolicismo como la doctrina mayoritaria, pero abre paso a la tolerancia. En 1931 se promulga la Constitución de la República Española, texto vigente hasta el final de la Guerra Civil. En esta Constitución, la soberanía reside en el pueblo. El poder legislativo se basa en un sistema unicameral elegido por sufragio universal, reconociéndose por primera vez en España el voto femenino. Asimismo, el poder ejecutivo está formado por el gobierno. Otra de las novedades que introduce esta Constitución es la independencia del Poder Judicial, así como por primera vez en España el reconocimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos. Otras de las innovaciones que se acatan son la descentralización del Estado en autonomías, la renuncia a la guerra para la resolución de conflictos o la instauración de un tribunal constitucional.
En cuanto a la religión, la Constitución republicana estableció un Estado laico. Tras casi 40 años de dictadura, en 1978 y en plena transición democrática, se aprueba la Constitución que regirá el Estado español en esta nueva etapa. Esta ley fundamental define a España como un Estado social y democrático de derecho y se fundamenta en la soberanía popular. Sus valores máximos son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, por lo que se reconocen de forma amplia los derechos y libertades del ciudadano. El poder legislativo es bicameral, formado por Congreso y Senado, elegidos por sufragio universal. El poder ejecutivo es personificado por el gobierno, mientras que el poder judicial es caracterizado por su unidad e independencia. Esta Constitución establece una nueva organización territorial, el Estado de las Autonomías. En cuanto a la religión, se reconoce un Estado confesional, aunque se protege a la religión católica.